Al fin, hemos llegado al último episodio de Trading Básico y para este episodio vamos a hablar sobre indicadores, enfocados principalmente en los osciladores. Como siempre es un tema un poquito extenso, pero creo que también con mucha información importante referente al mercado. He pasado ya muchos años estudiando esto, viendo seminarios, aprendiendo de los mejores analistas del mercado y bueno, les puedo resumir en pocas palabras estos indicadores que he aprendido a utilizar para mis análisis. Y bueno, si les sirve, pues ojalá que les sirva. No, no es cierto. Antes de empezar, quiero mencionar que no vamos a ver tan detalladamente cada uno de los osciladores, únicamente para lo que nos sirve al final de cuentas, porque tienen un proceso, tienen una ecuación, de la cual pues no vamos a entrar mucho en detalle. En esta ocasión les voy a mostrar 3 indicadores que son los que yo utilizo en mi manera de operar, son los que más se han adecuado a ella y bueno, se los explico de manera rápida y sencilla. Pero antes que nada, ¿qué es un indicador oscilador? Básicamente estos nos sirven para identificar cuando un activo está en sobrecompra o está en sobreventa. O sea, está sobrevalorado o infravalorado. Con esto, muy probablemente podamos tener mejores entradas en nuestros análisis y en nuestras inversiones. Como número 1, vamos a ver el MACD. El MACD significa medias móviles de convergencia y divergencia, o por sus siglas en inglés, Moving Average Convergence and Divergence. Fue creado por Gerald Apple, un administrador de dinero profesional que ha dirigido la gestión de activos de un fondo de inversión durante más de 35 años. Además de ser un asesor de inversiones profesional, es autor de más de 15 libros. Como ya les había mencionado, el MACD nos sirve para detectar zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Hay 3 factores muy importantes en el MACD. Número 1 son sus líneas móviles, número 2 su histograma y número 3 es la divergencia que existe entre las líneas móviles e incluso el histograma con el precio, que bueno, ya vamos a ver más adelante. Voy a explicar la parte número 1, que son sus medias móviles. Son estas líneas que podemos ver cuando activamos el MACD en nuestro gráfico. Podemos ver que cuando estas líneas móviles del MACD se cruzan, por ejemplo ahorita al alza que marca sobrecompra, después de un cierto tiempo el precio tiende a caer. O sea, que cuando se cruzan nos está avisando de que el activo muy probablemente esté sobrecomprado en este ejemplo o sobrevendido en este otro. Y cuando esas líneas se cumplen, después del tiempo mencionado, el precio baja. El punto número 2 del MACD, que también es muy interesante, es el llamado histograma, que son las barras que están en esta parte, dentro del MACD, el cual muestra la fuerza y parte del volumen del movimiento en el precio. Como podemos ver, en esta parte el precio tiene una subida muy amplia, muy grande, pero en el histograma se empieza a ver una caída de esa fuerza. Esta parte que incluso está dibujada con rojo y podemos ver que después el precio igual tiende a bajar. Entonces es también una manera en la cual este indicador nos avisa de un posible cambio. Ahora, el punto número 3, que a mi forma de verlo es el más relevante cuando hay un cambio de tendencia, son las llamadas y famosas divergencias. ¿Qué quiere decir una divergencia? Quiere decir que hay una diferencia entre las medias móviles del MACD, el histograma, con el precio. Por ejemplo, vamos a ver una divergencia alcista. La divergencia alcista consiste en 2 mínimos más bajos en el precio, pero en el histograma y en las medias móviles son mínimos cada vez más altos. Y vemos que el precio tiene una alza explosiva. La divergencia bajista, como en este ejemplo, podemos ver que en el gráfico hay 2 picos que son cada vez más altos, máximos más altos. Pero en el histograma y en las medias móviles, estos picos y cruces de las líneas son cada vez más bajos. Y después de cumplirse el segundo cruce de las líneas móviles y confirmando un histograma en negativo, el precio después de un tiempo termina teniendo una corrección muy importante, como lo podemos ver en el gráfico. Son indicadores muy fuertes de que muy probablemente haya un posible cambio de tendencia y nos esté avisando con anticipación para salirnos del mercado o para empezar a tomar entradas en corto.
Sus medidas estándar son 12, 26, 9. Segundo indicador, el indicador estocástico, creado por George Lane. Fue un comerciante de valores, autor, educador, orador y analista técnico. Formó parte de un grupo de operadores de futuros en Chicago que desarrolló el oscilador estocástico. El estocástico se creó para prácticamente cualquier periodo de tiempo, pero lo más importante es que se creó para poder operar movimientos laterales y para tener algunas pistas de cuándo una tendencia esté próxima a su fin. Casi no nos sirven para detectar cuándo empieza una tendencia, pero sí, como mencioné, cuándo está próxima a terminar. Entonces eso nos puede ayudar mucho, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. ¿Cuáles son sus medidas y cómo funcionan también sus líneas móviles? Sus medidas estándar son 80 para marcar sobrecompra y 20 para marcar o detectar una sobreventa. Personalmente, prefiero trabajar con los niveles de 70 y 30. 70 es sobrecompra y si llega a un 80 o 90 lo considero una sobrecompra fuerte. Ahora, del caso contrario, considero sobreventa por debajo de 30 y si llega a 20 o 15, una sobreventa fuerte. Ahora veamos algunas reglas que muy probablemente nos puedan ayudar. Una de estas es que si las dos líneas han superado el nivel de 70, o sea de sobrecompra, y a continuación se cruzan a la baja, como el mismo caso del MACD, considero que es señal de venta, ojo, muy importante, que se confirma cuando se vuelven a cruzar por debajo del rango de los 70, como en este ejemplo. Vemos que sus líneas móviles se cruzaron, pero no entramos en venta hasta el punto en el cual estas dos líneas caen por debajo de los 70 puntos en el estocástico. Mientras no lo haga, no se confirma. ¿Por qué? Bueno, porque puede estar un largo tiempo en el área de sobrecompra, con cruces falsos o un buen periodo de tiempo. Entonces, eso no ayudaría a tener una buena entrada. Ahora, el caso contrario. Si las dos líneas han superado a la baja el nivel de 30 y a continuación se cruzan al alza, dándonos una señal alcista y atraviesan dos como mínimo el nivel de 30 al alza, considero señal de sobreventa, como en este ejemplo. Se cruzaron por debajo y las dos líneas sobrepasaron el nivel de 30. Ahora sí entramos en compra. Insisto que no se confirma hasta haber superado ese nivel de 30. También en el estocástico, como en el MACD, podemos encontrar divergencias y se los muestro en este ejemplo. Podemos ver una divergencia bajista que las líneas móviles igual tienden a cruzarse con máximos cada vez más bajos, pero en el precio se ven representados máximos cada vez más altos. Y después del cruce de las segundas líneas móviles tiende a tener una corrección. Y lo mismo pasa con el caso contrario con divergencias alcistas. Mínimos cada vez más bajos en el precio, pero cruces cada vez más altos en el estocástico. Y así podemos ver un alza importante. Ahora, tercer y último indicador, el RSI, o también conocido como indicador de fuerza relativa, desarrollado por Willis Wilder, un ingeniero mecánico, analista técnico. Aparte de ser creador del indicador RSI, también creó el indicador SAR parabólico, otro indicador muy popular en muchos analistas. Y bueno, en esencia, utiliza los mismos puntos de sobrecompra y sobreventa que el estocástico, o sea, 70 y 30. 70 para marcar sobrecompra y 30 para marcar sobreventa. Su mayor valor es cuando se forman, como en los anteriores indicadores, divergencias en la curva de los precios. Y lo podemos ver en este ejemplo. Podemos ver que aquí tuvo como cada vez son máximos más bajos en esta divergencia bajista y mínimos más altos en esta divergencia alcista. Y bueno, antes de concluir, quiero mencionar unas pequeñas reglas súper importantes. O bueno, más que reglas, algunos consejos en base a estos indicadores, porque no es tan simple como parece. Entonces, para tener una entrada aún mejor, hay que considerar lo siguiente. Número 1, no hay un indicador mejor o peor que el otro. Simplemente los analizas, los estudias y te quedas con los que más se acoplan a tu manera de operar. Por eso también es muy importante saber qué tipo de inversor somos y en qué periodo operamos.
si son inversiones a mediano, corto o largo plazo. Número 2, y creo muy importante, que ya estaba mencionado y está como perdido en la información que tenemos anteriormente, es que no hay que precipitarnos. No meter una venta cuando el indicador está en sobrecompra y las líneas móviles se cruzaron. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, normalmente tardan mucho tiempo o pueden llevarse un tiempo prolongado en esa zona de sobrecompra o de sobreventa. Y el precio puede cambiar un poco, puede subir más o bajar más. Entonces es muy importante contemplar eso y sobre todo ver también las rupturas de tendencia. Siempre es importante saber en qué tipo de tendencia estamos, si una alcista o una bajista. Y bueno, es lo padre de todo esto porque no nos es suficiente con un solo indicador. Hay que englobar todo lo que vimos, que prácticamente es eso, trading básico, que engloba la parte principal y fundamental del análisis técnico. Hay que saber en qué temporalidad estamos operando, los tipos de vela, si son minutos, horas, días, semanas, meses, detectar la tendencia en la que estamos, si es alcista o bajista, saber si estamos en un soporte o una resistencia histórica con mucho más peso y checar nuestros osciladores apoyados por el MACD, por el estocástico y por el RSI. Entonces, la suma de estos 4 factores muy probablemente nos den una entrada con mayor éxito. Y prácticamente es así, se engloba todo esto. Creo que es una información muy importante y muy valiosa que, bueno, prácticamente me ha costado mucho tiempo obtener, del haber estudiado de muchos libros, ver análisis todos los días, seminarios, haber aprendido de analistas muy importantes a nivel mundial que han manejado cientos de millones de dólares para un fondo. Entonces creo que es información muy padre, resumida, con lo que a mí me ha funcionado, que he aprendido de varios lugares y las he adaptado a mi forma de operar. Y bueno, quizá de alguna manera, si a mí me sirvieron y a mis amigos también, quizá muy probablemente también a ti te sirva. Y bueno amigos, hasta aquí el final de esta serie de episodios de Trading Básico. Nos vemos en el próximo vídeo de Ponte a Invertir. ¿De qué? Empezamos, terminamos y terminamos.